Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Estamos listos, como usted logró ver ahí, saliendo, acelerando en esa moto. Así nos encontramos el día de hoy. Le damos gracias a Dios nuevamente por este día, por la nueva oportunidad que Él nos da de compartir de su palabra. Agradecemos a Dios por ese privilegio. También le agradecemos a Dios por la sintonía suya. De veras, yo soy de las personas que cuando termina la programación voy a ver todos los comentarios. A lo menos ese día veo todos los comentarios. Tal vez si usted comenta otros días, quizás no los vea yo, pero bueno, mi esposa sí los ve. Pero en el caso mío, yo agradezco a la sintonía suya, la participación, cuando envía un saludo, cuando comparte la predicación. Esto es muy importante para nosotros, el saber que están ahí, el saber que están orando por nosotros, de veras que estamos unidos. Y yo le quiero recordar, usted es parte de este ministerio. Número 1 y 2, ¿por qué es parte? Porque siempre está ahí, y segundo, usted está orando. Así que le damos gracias a Dios por eso. El día de hoy tenemos un tema desafiante, como cada tema de la palabra de Dios. Tenemos una palabra de Dios especialmente para la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de la palabra. Quiero señalarle el tema y luego vamos a estar orando en unos momentos. El tema de hoy es profecía bíblica. Ese es nuestro tema, profecía bíblica. Y para ser directo, concreto y bueno, al grano, queremos hablar de la Biblia, la palabra de Dios, el libro negro. Ese libro es una profecía, contiene profecía pura. Así que si usted está ahí escuchándonos, cuando yo le anuncio el tema que es profecía bíblica, no quiere decir que vamos a hablar ahorita alguna profecía que tiene que ver con estos días, o que tiene que ver con los meses que vienen, o que tiene que ver con el rapto o cosas por el estilo. No, queremos simplemente hablar cómo Dios sabe, conoce, preparó todas las cosas. Y cómo en la profecía bíblica, el libro profético, nosotros podemos ver que Dios no solamente habla de un pueblo, no solamente habla de algún suceso, algún acontecimiento, alguna señal, algo que va a pasar, sino también habla específicamente de personas. Sí, de personas que son las claves en el desarrollo y en el cumplimiento de la profecía bíblica. Así que queremos orar. Nuevamente quiero mandar saludos. Si usted recién se está conectando, tengo la costumbre de siempre ver ahí algunos nombres, y hay unos nombres que me alegra mucho de verlos. ¿Por qué me alegra mucho de verlos? Porque no los he visto. Y ustedes que también siempre están, bueno, también le damos gracias a Dios por eso. Así que queremos orar, queremos, hermano, arrancar lo más rápido que se pueda, porque aquí siempre se nos va el tiempo. Me da risa, de veras. Déjeme un comercial pequeño. Siempre que anuncio que vamos a tener un tema de media hora, no hombre, hasta pasa la hora. Pero bueno, vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, Señor. Venimos con toda la seriedad y la necesidad que hables a nuestra vida, que la revelación de tu palabra sea tan poderosa, Señor, para ayudarnos en fe, para que nuestra fe, Señor, se ejercite, Padre, para que nuestra fe sea puesta en obra al saber y conocer, de acuerdo a la profecía de tu palabra, que tú nos has predestinado, que nos conoces y que tienes una asignación especial para nosotros, Señor, ahora en este tiempo. Y cada persona que ha vivido a lo largo, Señor, de la historia, has tenido un plan para esas personas. Así que te pedimos, Señor, de una manera especial que seamos tocados, Señor, y que algo se active dentro de nosotros y que podamos entender la seriedad del tiempo que pasa, transcurre, Señor, y del plan que tú tienes para nosotros, Señor. Así que te damos gracias. Yo creo, declaro y confieso que tu palabra cae en buena tierra y produce fruto al 100%. Lo creemos, lo declaramos y creemos que así será
En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Bueno, entonces nuevamente vamos a iniciar y nos vamos a ir rápido. Nuestro tema del día de hoy es profecía bíblica. Y me atrevo yo, libro profético. Es más, bueno, viene siendo lo mismo. El libro profético. Le voy a poner yo de este color, el libro negro. Contiene profecía pura. Queremos ver cómo Dios sabe, conoce todas las cosas, y dentro de que Dios sabe y conoce todas esas cosas, le conoce a usted y me conoce a mí. Y Dios diseñó un trabajo especial para nosotros. Así que queremos arrancar entonces el día de hoy en este tema del libro profético en Génesis 49. Queremos ver unos 3 versos ahí. Génesis 49, el verso 16, y leamos con cuidado. Dice así la Biblia: hablando Jacob, profetizando Jacob sobre sus hijos. Jacob estaba profetizando sobre sus hijos. Lo que vamos a leer es una profecía que el padre Jacob hizo sobre sus hijos. Dice así: Dan, así se llamaba el hijo de él, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Está señalando lo que va a hacer en el futuro. El verso siguiente dice así: será Dan, dice, serpiente junto al camino. Está tremendo esto. Víbora que junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Note lo que iba a hacer esta tribu. Y luego termina, dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Así que queremos hablar entonces cómo en toda la Biblia, desde Génesis, especialmente en Apocalipsis, la Biblia está llena de profecía. La Biblia está llena de la revelación de que Dios preparó, planeó, conoce y manifestó, dio a conocer, reveló el futuro. Y revelando el futuro, reveló los nombres inclusive de personas, de tribus, de pueblos, de naciones que iban a tener parte de una manera muy especial en el desarrollo de lo que es y ha sido la historia bíblica. Así que cuando nos ponemos a pensar en esta tribu, en este patriarca Dan, dice que sería, leemos el verso 17 nuevamente, leamos el verso 17 para no perdernos. Dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Quizás si usted nunca ha leído la Biblia o la ha leído poco, realmente no tiene mucho sentido esa escritura. Usted dice: no encuentro nada de atracción. No sé cómo el pastor se puede emocionar leyendo este verso. Bueno, es impresionante, es emocionante el saber cuando habla proféticamente. Jacob, el padre de Dan, habla sobre su hijo y le da la profecía de lo que él iba a hacer, del trabajo que él iba a hacer, del trabajo que él iba a desarrollar en el pueblo de Israel. Así que es importante, cuando empezamos a ver el desarrollo de la nación de Israel, empezamos a ver su inicio, empezamos a ver su crecimiento, empezamos a ver la posesión de la tierra prometida, cómo se empiezan a extender, cómo Dios empieza a levantar personas. Empezamos a mirar qué cosas pasan en el pueblo, cosas suceden. Estoy hablando cientos y cientos, varios siglos después de esta profecía, y encontramos que esta tribu desarrolla un trabajo específico de acuerdo a la profecía que se había dado sobre esta tribu, sobre este líder llamado Dan. Así que pensemos por un momento. ¿Conoce Dios el presente, el futuro?
¿Tiene Dios un plan con la vida de cada uno de nosotros? ¿Será que cada uno de nosotros somos especiales para el Señor? Claro que sí. Vamos a ver en la palabra de Dios que personas que empezaron a desarrollar cierta habilidad, no era porque tenían suerte, no era porque tenían inteligencia más que los demás, sino porque había una palabra profética sobre la vida de ellos. Vamos a hablar un poquito de Dan antes de llegar a la aplicación que será, hermano, una tremenda bendición de esta noche, de veras, la aplicación de la palabra hoy. Vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 31, el versículo número 6 y el verso 7. Note bien, dice, hablando Dios con Moisés, y he aquí yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac. Note bien lo que dice, de la tribu de Dan. La tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿De dónde de repente, cuando a Moisés, después de que Dios le mostró el diseño de cómo debía de ser el tabernáculo, Dios empezó a levantar a personas, Dios empezó a levantar hombres en este caso, para que inventaran diseño, hicieron algo que nunca aprendieron, desarrollaron una habilidad, una capacidad con la cual ellos no nacieron, desarrollaron una habilidad y una capacidad que les fue dada de parte de Dios. Ahora, recuérdese, nosotros estamos hablando, el tema nuestro es el libro profético. El libro profético, que es la palabra de Dios, que Dios sabe y conoce y ha planeado estratégicamente todas las cosas, y dentro de esas cosas estamos nosotros. De repente en el desierto, de un pueblo que viene solamente de hacer adobes, hacer simplemente eso, de ser esclavos, ahora encontramos a hombres con una habilidad que no era normal para ellos. No era normal para ese tiempo, no habían adquirido ningún conocimiento de eso, nadie los había enseñado, pero viene Dios y les da la habilidad. Dentro de los que le da la habilidad está Oholiab, que viene de la tribu de Dan. El padre, que fue Jacob, profetizó de cómo iba a ser su hijo, cómo iba a ser esa tribu y de qué manera iba a operar dentro de la nación. Le dio habilidad. Lo llamó que era una víbora y una serpiente. Pongámonos nosotros a pensar, una víbora y una serpiente. Si nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo número 3, el verso número 1, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y fue a la serpiente que el diablo usó para venir a engañar a Eva, porque era más astuta. Así que esta tribu, vamos a decir este pequeño pueblo, porque creció dentro de Israel, tenían una característica, que iban a tener sabiduría, iban a tener conocimiento. Y de un momento que ellos se apartaran de Dios, esa sabiduría, ese conocimiento, se iba a convertir, como dice Génesis, en una astucia, en algo malo, De acuerdo a la historia y el desarrollo del pueblo, cuando nosotros miramos el primer pueblo, la primera tribu que empezó a meter la idolatría en la nación de Israel, fue la tribu de Dan. Esa tribu llevó a toda la nación a una idolatría tremenda. ¿Por qué? Porque en cierta manera tenían cierto conocimiento, tenían cierta sabiduría, que ya en lo malo eso se convirtió en una astucia. Ahora yo hago un paréntesis, no me voy a meter a eso, pero quisiera abrir un paréntesis. Cuando usted seriamente va a estudiar la tribu de Dan, se da cuenta que fue la tribu que metió idolatría. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 7, el verso 4 al 8, no lo vamos a leer hoy, empieza a hablar la escritura de los 144,000, 12,000 de cada tribu. Y cuando usted lee los nombres de cada tribu, que son 12, no aparece la tribu de Dan, no aparece.
Una de las razones que los padres nuestros cristianos del inicio, del principio, los comentaristas bíblicos, aquellos que yo podría decir que tenían una seriedad y de veras buscaban a Dios y no buscaban, ¿verdad?, algún lucro con los libros que ellos hacían, la mayoría de ellos llegó a un acuerdo de creer y de pensar que de la tribu de Dan saldrá el anticristo. Es una de las razones por qué no aparece en Apocalipsis la tribu de Dan. Ahora, cierro ese paréntesis. ¿Qué tanto sabe Dios y qué tanto conoce Dios? Vamos a ir a la escritura que, hermano, nos va a llamar poderosamente la atención en esta noche y que se encuentra en el libro de Jueces. Jueces capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 2. En Jueces capítulo 13, el verso número 2, vamos a leer nosotros con cuidado, esto es importante. Dice, y había un hombre de Sora, era un pueblo, era una aldea, de la tribu, ahora yo acostumbro a decirle, ¿cómo dice ella ahora? Eso acostumbro cuando estoy predicando en la iglesia. Este hombre que estaba en Sora, de la tribu de Dan. Acuérdese que Dan viene de Génesis 49, donde leímos el verso 16, 17 y 18. Había una profecía que iban a juzgar esa tribu a Israel. Esa era la profecía de lo que hablaba acerca de esa tribu y que iba a operar después como una serpiente, como una víbora, ¿verdad? Ya era otra dimensión, pero estamos en la dimensión de juzgamiento. Dice de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Ahora, cuando nosotros empezamos a leer todo el libro de Jueces y empezamos a ver cómo Dios levantó jueces, por eso se llama el libro de los jueces, porque Dios levantó jueces, llega un momento donde Dios decide que Israel sea gobernado, sea atacado, subyugado por los filisteos por 40 años. Dios puso el tiempo. Pero cuando Dios pone el tiempo, la cantidad de años que Israel va a ser afrentado, inmediatamente después de la profecía del tiempo, Dios manda un ángel a visitar a la esposa de Manoa y después a Manoa. La esposa de Manoa era estéril. Dice la escritura que el ángel llega y le da la revelación de que va a dar a luz un hijo y que Dios salvará a su pueblo y los libertará de lo que vienen siendo los filisteos. Y le da las instrucciones de que será una persona nazarea, que será dedicado a Dios, vivirá con un voto. Y ese voto significaba que iba a estar dedicado completamente a Dios. Estamos hablando de Sansón. Sansón fue uno de los jueces. Poderosamente, de una manera, vamos a decir, que no se había visto por la fuerza que este hombre tenía. Y nosotros sabemos que este hombre fue ungido de parte de Dios. La unción, el Espíritu Santo estaba con él desde pequeño y la fuerza de él era el producto de que el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Sansón. Así que notemos, miramos un cumplimiento, lo que le dijo Jacob a sus hijos, especialmente la tribu de Dan. Ahora yo digo algo. ¿Será una casualidad, será una coincidencia que Sansón sea descendiente de esa tribu que iba a gobernar? Y Sansón no solamente tenía fuerza, no solamente peleó contra los filisteos, sino que fue un juez que gobernó a Israel, porque eso decía la profecía, eso había dicho el padre de esa nación a sus hijos, que así sería. Pensemos por un momento nosotros, cuando nosotros venimos ahora al Señor, estamos agradecidos que el Señor nos salvó, nos liberó, nos perdonó, ahora somos hijos de Dios, ahora somos una nueva criatura. Todo eso
tiene un propósito, todo eso trae una asignación. La Biblia declara en el libro de Daniel que sobre Israel hay un libro de cómo será la historia, cómo será el desarrollo de esa nación. Eso lo vemos nosotros, el cumplimiento final en el libro de Apocalipsis. Yo creo con todo mi corazón que sobre la iglesia de Cristo, que somos nosotros, ¿quiénes nosotros? Aquellos que han sido redimidos con la sangre bendita del Cordero, aquellos que le han dado su vida al Señor. Yo creo que hay un libro, y en ese libro estamos nosotros. Ahora pensemos. Yo hago la pregunta y la vuelvo a hacer porque creo que hoy estamos en un tiempo muy, pero muy especial. Y no me estoy refiriendo a nada de lo que esté pasando. No me estoy refiriendo a nada de lo que esté pasando en cuestión de política o desacuerdos. Pero proféticamente sí creo que estamos cerca de la venida del Señor. Como nunca lo creo. Y no me he atrevido a estar predicando tanto de eso porque mi asignación ha sido el que podamos entender que tenemos una asignación, un trabajo aquí en la tierra. No es una casualidad que nosotros nacimos en el tiempo que nacimos, no es una casualidad. Grabémonoslo bien, no es una casualidad. Para mí no es una casualidad que yo pertenezco a una organización llamada Templo de Alabanza, el derivado de lo que es en inglés Praise Chapel, que viene siendo lo mismo en diferente idioma, donde es un compañerismo que tiene visión. La visión es ganar, es discipular y es enviar. Así que Dios me trajo a mí, trajo a mi esposa, a mi familia que está ahí, es parte de esto. Y creo, cada día me convenzo que no es una casualidad, no es una casualidad. Dios tiene una asignación para cada persona. Así que vamos a hablar de nosotros, especialmente el día de hoy. Nacimos con una asignación. Hay algo que nosotros tenemos que hacer de parte de Dios. Imagínese usted, cuando Sansón empezó a crecer y de repente él no sabía el poder que había sobre él, no sabía lo que él podía hacer. Él le tomó años para poder saber y darse cuenta lo que podía hacer, no lo había visto. Pero a la misma vez yo creo con todo mi corazón que sus padres tuvieron que instruirlo, aunque pareciera a la luz de la palabra que como que no tuvieron mucho éxito en la instrucción, como que no fueron muy efectivos en instruirle lo que él tenía que hacer, para qué había nacido, bajo qué situaciones, bajo qué circunstancia él nació. Nació bajo la circunstancia que la madre era estéril. Dios hace el milagro, deja de ser estéril. Bajo la situación, bajo el tiempo histórico donde Israel empezaba a ser presa del enemigo, de los filisteos. Así que como que no tuvieron mucho éxito, lo vemos en la vida de él. Pero lo cierto es esto: cuando él empieza a crecer, yo no sé la verdad, pero pienso que sí, él tuvo que haber leído en Génesis 49, 16 y 17 y 18. Él tuvo que haberse dado cuenta que sobre esa tribu, sobre esa familia, su padre era de esa tribu, y sobre esa tribu había una promesa, sobre esa tribu había una profecía de parte de Dios, que ahí se iba a levantar alguien que iba a hacer un trabajo especial. Hoy miramos solamente esa parte, que iba a gobernar bajo esa tribu. Así que yo creo con todo mi corazón que en el cielo, Dios que es ordenado, Dios que sabe hacer todas las cosas y conoce todas las cosas, y que es el genio de los matemáticos, sabía bien en qué tiempo nosotros íbamos a nacer, cómo nos íbamos a desarrollar y para qué nosotros habíamos nacido. Ahora, volvamos nosotros con Sansón. La Biblia dice que llega el tiempo donde Sansón crece y él no sabía. El Espíritu de Dios empieza a querer y lo empieza a empujar. Y empieza a ver una situación. Tristemente él se va por el lado de las mujeres, pero no vamos a hablar eso el día de hoy. Él se va por ese lado y Dios lo empieza a empujar. La Biblia dice que él no sabía que la provocación que estaban haciendo los filisteos venía de parte de Dios. Vamos a decir que en cierta manera él creció pensando que iba a ser un hombre que iba a tener su propiedad,
que iba a mejorar su tribu. Era un hombre como calmado, un hombre de paz. No sabía completamente para qué había nacido. Así que de parte del Espíritu de Dios, vino el Espíritu de Dios, vino el Señor, en otras palabras, y empieza a empujarlo para que vaya y empiece a pelear con los filisteos. Y cuando él empieza a pelear con los filisteos, se da cuenta de lo que tiene. Se da cuenta de la fuerza que tiene. No eran los mazos, no eran los músculos, no era la fuerza humana, era el Espíritu de Dios que estaba sobre él. ¡Aleluya! Era el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Ahora, yo quisiera decirle, hermano, con todo mi corazón, quisiera ponerle una aplicación que considero que es muy importante. Sansón creció, los padres lo tuvieron que discipular. ¿Por qué? Por la manera como creció. El ángel le dijo a la mamá y al papá de Sansón que Sansón no podía tomar vino, nada de la uva, no podía cortarse el cabello. Le dio la instrucción del voto del nazareo. Era apartado para Dios, apartado con un propósito. Note bien, esto es muy importante. Sansón había sido apartado con un propósito. Sansón cuidó y guardó todo lo que sus padres le enseñaron hasta cierto tiempo y hasta cierta, vamos a decir, dimensión. Lo que sus padres le enseñaron, él lo hizo. Él no se dejó y no cortaba su cabello. Sabía que de una manera especial, a través del voto, por medio del cabello largo, ahí estaba donde venía el Espíritu de Dios sobre él y le daba el poder y le daba la fuerza. Ahora pensemos esto, que es muy importante. Sansón sabía lo que debía de hacer y cómo debía de guardar ese voto. Sansón sabía qué debía de comer y qué no debía de comer. No vamos a meternos a que se descontroló con las mujeres. Dejemos eso ahí a un lado. Sansón lo sabía. Lo voy a poner de esta manera. Sansón vivió por muchos años cuidando el voto, que era la señal del pacto para que el Espíritu de Dios estuviera sobre él. Lo pongo en un lenguaje actual y moderno. Sansón estuvo cuidando la unción de Dios que había sobre él. Él vio la operación del Espíritu de Dios, cómo arrancaba las puertas. Usted se da cuenta que sobre Sansón no solamente había fuerza, sino que había mucha sabiduría. Era bueno para las estrategias. Cuando usted ve y mira cómo tomó aquellas zorras y todo lo que hizo con la tinaja, el fuego, unas estrategias, vamos a decir, unas ideas, una sabiduría, un conocimiento que no provenían de él, sino provenían de parte de Dios. Así que tenemos a un Sansón guardando el voto, guardando la unción, un Sansón que tenía sabiduría, que tenía conocimiento, sabía cómo pelear, sabía cómo enfrentarse a los filisteos, tenía éxito en las pocas veces que se enfrentó a los filisteos. Ahora, el problema con Sansón fue, lo pongo de esta manera actual, que cuidó el voto, cuidó la unción, pero no desarrolló el entendimiento de la asignación de Dios sobre él. No entendió. No creció en ese conocimiento. Lo pongo de esta manera nuevamente. Él estuvo cuidando el voto, él estuvo cuidando la unción, él estuvo cuidando el agradar a Dios en esa área, pero no tuvo mucho desarrollo en la asignación que era para él. ¿Cuál era la asignación? Pelear y matar a los filisteos. Esa era la asignación. Esa era la asignación sobre él, y ser juez sobre la nación de Israel, cosa que lo fue. Pero la parte más importante no es que Dios lo levantó como un juez. La parte más importante es que la asignación que él tenía era para pelear, matar y destruir a los filisteos. Y que el poder de los filisteos, lo voy a poner de esta manera, quitaran su mano de sobre la nación de Israel, y Israel fuera libre, porque el tiempo y los 40 años de castigo, de azote de parte de Dios se habían cumplido. Ahora pensemos
pensemos, hermano, porque esto es muy importante, pensemos y analicemos cómo nosotros podemos vivir cuidando nuestro voto, cuidando nuestra relación con Dios. ¿Cómo yo puedo vivir asegurándome que oro, asegurándome que ayuno? ¿Es eso malo? No. Inclusive le voy a dar, hago un pequeño paréntesis nuevamente. Hemos estado en ayuno esta semana y vamos a seguir todavía la semana que viene. Hemos estado en ayuno. Yo ayuné 2 días y medio. Así que se lo digo porque estamos conectados con el pueblo de Dios y no porque estamos, ¿verdad?, levantando bandera. Pero es bueno que uno ore, es bueno que uno ayune, es bueno que uno lea la Biblia, es bueno que uno adore a Dios, es bueno que uno se goce en su presencia, pero eso es una parte. La parte importante es yo debo de entender mi llamado. Lo pongo de otra manera, debo de entender cuál es mi ministerio. Debo de entender cuál es mi ministerio, porque de acuerdo al plan de Dios, mi llamado, mi ministerio ya fue diseñado. Voy a decir algo que quizás le cause un poquito de, no sé, de espanto a algunas personas que me escuchan. Usted dice, bueno, yo creo que Dios me llamó, Dios tiene un plan para mí, su plan, como Dios lo planeó, se va a llevar a cabo. Si miramos en la Biblia, Sansón, no nos vamos a ir a otro lado. Sansón nació para un propósito específico. No nació para dedicarse solamente a cuidar el voto, no nació solamente para cuidar la unción, nació para pelear, nació para la guerra. Para eso nació. Él hizo una parte y la parte más importante no la hizo. No la entendió. Vamos a meternos a eso en un momento. Sansón murió de una manera triste, de una manera cruel. Murió estando ciego. No cumplió la asignación de Dios que había sobre su vida. No la cumplió. Dentro de lo que es la voluntad de Dios, el designio de Dios para la vida mía, la asignación de Dios para la vida mía, todavía está el que yo quiero obedecer o que no obedezca. Un día de estos, miren, nos vamos a meter a estudiar en Génesis, ¿verdad? ¿Por qué Adán cayó de una manera? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era la estrategia? ¿Por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué el árbol de la vida? ¿Por qué así de una manera él se fue, pereció sin siquiera desarrollar el plan de Dios? Lo vamos a ver para poder entender más estos temas. Así que pensemos. ¿Se puede perder, una persona puede perder su asignación, aunque esté profetizado, aunque fue diseñado de parte de Dios? Claro que sí. Varias personas lo han perdido. No le voy a mencionar toda la cantidad de personas que lo han perdido, que nacieron para una cosa y terminaron de una manera equivocada. El punto al que más yo me quiero señalar en esta hora es: no es correcto, no es suficiente el que yo me dedique a guardar mi voto, el que yo me dedique y me aparte del mal. Yo quiero recordarle, la Biblia indica y dice que debemos de apartarnos de toda especie del mal y del pecado que nos asedia. Debo de aprender a vivir en pureza. Debo de aprender a no darle vía suelta a las pasiones desordenadas. Hay pasiones que no han sido diseñadas para que trabajen de esa manera. Son diseñadas para que esté dentro de lo que es legal, dentro de lo que es permitido por Dios, dentro de lo que es bíblico, dentro de lo que agrada a Dios. Así que yo debo de aprender, yo debo de consagrarme. Yo no sé, pero le voy a decir algo. Yo no sé si durante estos meses usted se ha consagrado más de lo que antes estaba. Hermano, yo creo con todo mi corazón, mire, en la seriedad, yo estoy bien contento con lo que estoy haciendo, de poder predicar, de poder dedicarme a la obra del Señor, de poder estar transmitiendo. Eso me da un gozo, el poder orar, el poder hacer todo, pero entiendo que la parte muy importante es, yo debo de consagrarme a un nivel más fuerte. Debo de apartarme de toda especie del mal. Créame, yo estoy muy en serio y no lo he predicado, pero yo lo estoy practicando, porque no podemos predicar lo que no hemos hecho. No podemos predicar lo que nosotros no hemos practicado. Así que pensemos esa parte. ¿Es importante consagrarse? Sí.
¿Es importante cuidar la unción? Sí. Ahora, la pregunta. Usted se consagra, usted cuida la unción, usted guarda el voto, usted viene y entra a una pureza mayor a través del tiempo. Pero la pregunta es, ¿ya entendió su asignación? Sansón cuidó más el voto que lo que fue su asignación. Sansón cuidó más el voto de lo que era su asignación, de lo que era el trabajo que él tenía que hacer. No era suficiente que Sansón se levantara en la mañana, se despertara en la noche, en la madrugada, no sé, y viera, oh, tengo mis canelones, oh, tengo el voto, tengo el pacto ahí, sí, está todo bien, soy un nazareno. No, la asignación para él era que peleara. Hermano, sin la unción ya lo hemos hablado, no podemos hacer nada, no la podemos descuidar. Pero qué triste cuando yo vengo y casi como que vivo en un convento. ¿Por qué con un convento? Porque estoy dedicado, me toca orar a tal hora, me toca leer la Biblia a tal hora, me toca alabar a Dios a tal hora. Pero ¿a qué me dedico? ¿A qué hago? ¿Qué hago yo? En el caso mío, mire, cuando uno ya entiende cuál es su llamado, cuál es su ministerio, lo ponemos así más actual para que podamos entender. Sansón nunca entendió su ministerio. Le doy una prueba. Si usted dice, pastor, deme una pequeña prueba, ¿por qué Sansón usted se basa y dice que nunca entendió su ministerio? Cuando él estaba ciego, trabajando en el muladar y era el hazme reír de todas las personas, el hombre que Dios levantó para que fuera juez, el hombre que Dios levantó para destruir y matar a los enemigos de Israel, ahora era el hazme reír de la gente. Era el hombre ciego y sin fuerza, sin ningún poder, ninguna amenaza. Ahí lo tenían, todo el mundo miraba, hacía el trabajo de un animal, haciendo el trabajo de un animal. Así estaba hasta que de repente estaban ahí, hicieron una fiesta los filisteos, y en medio de la fiesta y ya drogado, vamos a agregarle, ¿verdad?, poniéndole efectos especiales, dijeron, traigamos a Sansón, aquí nos queremos reír un buen rato. Y cuando Sansón lo llevan allá donde estaban todos los filisteos, que había un buen número, pide a la persona que lo llevarlo donde estaban los pilares del edificio. Cuando Sansón ora, le pide a Dios que le ayude, que le dé fuerza una vez más para la venganza de él sobre los filisteos, especialmente por lo que le habían hecho a él. Él no había entendido. Él no entendió. Tristemente no entendió. Cuando usted lee esa oración, si usted sigue bien y se mete en la palabra, da tristeza de la oración de Sansón. Dios le dio fuerza, sí, pero no para lo que él quería. Dios lo había levantado para destruir al enemigo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿usted para qué nació? ¿Usted para qué Dios le ha levantado? Usted tiene un ministerio. Usted dice, pastor, viera que durante estos días, durante este tiempo, estoy orando, estoy leyendo la palabra, Dios me da revelación, y de la revelación que Dios me da, yo me gozo, le alabo. ¿Pero qué hace con eso? No hace nada. Es una persona consagrada sin tener ningún resultado, sin tener ningún avance, sin entender para qué le llamaron. No voy a mencionar nombres, pero el otro día le dije a un amigo mío, oye, le digo, yo no te he visto predicar. Tienes un gran ministerio y no te veo predicar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás predicando? ¿Cómo una persona, ya no hablando de esta persona, cualquier persona, cómo cualquier hombre o mujer con un gran llamado, con un gran ministerio, están callados ahora? Puede ser que porque así han vivido, y como así han vivido, así siguen viviendo. Yo le voy a decir algo, hermano, que suena como una pedrada, pero mi intención no es eso, pero así suena. Yo digo algo, hermano, ¿cómo un hombre de Dios, una mujer de Dios que fue llamada, se puede conformar con predicar una vez al mes, 2 veces al mes, estar tiempo completo? La iglesia los está sosteniendo tiempo completo y en un mes predicar una vez o 2 veces.
Yo digo, ¿cómo puede vivir esa persona? ¿Qué convicción tiene esa persona? Pero yo me alegro porque paso a la iglesia. Hermanos, yo oro. Hermanos, yo ayuno. Esta semana ayuné y mientras estaba ayunando sentí de repente que vino un viento y entró y sopló y me dio un sueño. Y, hermano, por favor, nuestro trabajo es hacer la obra de Dios. Número uno, que no podemos perder la prioridad. La prioridad, hermano, es el lema de este ministerio. Hay que ganar almas, hay que predicarle, hay que ser cartas abiertas, que la gente vea, hermano, en nosotros de veras a Dios, que puedan ver un testimonio limpio, que puedan ver un testimonio de integridad de parte de nosotros, que puedan oír ellos que cuando hablamos con fe, hablamos con confianza, con la certeza, con la confianza, con la convicción que tenemos nuestra fe puesta en el Señor y que Dios puede hacer lo imposible posible, que Dios puede cambiar, que Dios puede salvar. ¿Cuál es nuestra asignación? Cuando uno lo agarra bien en serio. Cuando uno lo agarra bien en serio, hermano. Mire, es un reto. Yo le he dicho a algunos amigos, tengo amigos que me miran de vez en cuando y probablemente usted, mi amigo, me está viendo hoy, tiene ministerio. Le digo, oye, yo no te miro que salgas a predicar a través de estos medios, a través de las redes. Es que me da vergüenza, dice. Usted está ahí y se ve que no le da ninguna vergüenza. Le digo, mira, no es así, pero pongamos que es así. Pero cuando empecé, no era así. Si tú empiezas, vas a empezar igual que yo empecé. Y después vas a estar como estoy hoy. Pero te vas a dar cuenta que de todas maneras no es tan fácil como se dice. Ahora, si usted tiene un mensaje de parte de Dios, ¿por qué no tenemos, puede haber que haya un cambio, ¿verdad? No nos vamos a meter a eso en las redes sociales y nuevas redes que salgan, que esperamos en Dios que así sea, pero hoy gratuitamente no estamos pagando por predicar. Si yo voy a la televisión, me van a decir lo primero, ¿cuánto dinero tiene en su banco? ¿Cuánto tiempo tiene con la cuenta de ese nivel? Ok, la programación vale tantos miles. Si es la radio, igual. Estuvimos hace años en la radio y era caro. Ahora a través de este medio es gratis. Con un teléfono, el teléfono que usted ya tiene, con eso puede empezar, por eso puede comenzar. Después de su fidelidad, el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone, Dios lo pone. Dios empieza a dar de su palabra, Dios empieza a revelar. Yo estoy aquí para testificarle que cuando uno agarra las cosas en serio, cuando uno siembra en abundancia, siembra predicando la palabra de Dios, Dios le da y le da y le da y le da y le da, porque esto no es algo humano, esto no es algo de ser inteligente. El Espíritu de Dios es el que obra, es el que opera. Así que yo le digo, se lo voy a decir de esta manera que suena como contradictorio y que lo va a poner a usted a pensar, pero qué pérdida de tiempo que usted viva en la tierra solamente orando, solamente leyendo la Biblia, solamente cantando, solamente regocijándose y no haga nada. Qué pérdida de tiempo. Cuando llegue al cielo, de acuerdo a la Biblia, y usted pase por el tribunal, ¿hay algún verso que diga que le van a preguntar cuántas horas oró? ¿Cuántos días ayunó? ¿Cuántas horas leyó la Biblia? ¿Cuántas horas estuvo alabando a Dios? No hay ningún verso que enseñe eso. Pero sí hay verso, sí hay palabra que le van a preguntar a usted y a mí, ¿qué has hecho del talento que te di? ¿Qué has hecho del trabajo que te puse a hacer? De la asignación de Dios en tu vida. ¿Qué hiciste de la asignación de Dios? Hermano, yo estoy aquí para el día de hoy desafiarle, venir delante y enfrente de usted. No es correcto solamente cuidar el voto, cuidar que yo no ande en pecado y estar contento porque soy libre. Antes, vamos a decir, la droga me tenía, pero ahora ya no me tiene, el alcohol, lo que sea, y qué bueno, gloria a Dios, y Dios me bendice, y tengo zapatos nuevos. No estamos aquí para eso, estamos para hacer la obra del Señor. Ahora, ya casi para aterrizar. Hoy sí yo creo que vamos a aterrizar temprano. Ya casi para aterrizar. Sansón murió concentrado solamente en una cosa y no entendió
para qué había nacido. Y su fin fue un fin triste. Nunca fue la voluntad de Dios para que él muriera como murió. No fue la voluntad de Dios para que él muriera. La voluntad de Dios era que él era un campeón, que fuera alguien que el Espíritu de Dios iba a usar todo el tiempo y que el Espíritu de Dios iba a estar con él y le iba a dar victoria. Esa era la voluntad de Dios. Ahora yo hago la pregunta, si usted dice, bueno, no sé, me suena raro eso. ¿Conoce usted a personas que de una manera en la vida han terminado mal? Personas que están frustradas. ¿Por qué están frustradas? Personas que dejaron el ministerio. ¿Conoce usted personas que dejaron el ministerio? Porque les fue mejor en otros lados. ¿Les fue mejor siendo personas de negocio? Yo conozco cantidad de personas. Les fue bien y se equivocaron. Se equivocaron. Digo de otra manera, vino el enemigo y los engañó y terminaron de una manera como termina cualquier mortal. Déjeme decirle algo. Si hay algo que Dios honra es las decisiones que uno toma. Y quizás a usted le hace falta tomar decisiones. Pero no esas decisiones, sí, yo creo que me voy a levantar. Sí, hermano, gloria a Dios. Un día de estos, yo pienso que tiene razón. No, yo no estoy hablando de ese nivel. Yo estoy hablando del nivel de seriedad. Mire, yo he comprobado algo, hermano. Yo no soy millonario. Puede ser que un día lo llegue a hacer, ¿verdad? No digo que no. No cierro mi corazón. Si Dios quiere que lo sea, pues seré uno millonario. Pero yo he visto que cuando uno toma decisiones correctas y pone a Dios primero, a uno le va mejor. Yo lo he visto durante estos meses. A uno le va mejor. Lo he visto. Deleítate en Jehová. Aleluya, hermano. No, si metemos ahí bastante Biblia, pero no quiero hacerlo porque no quiero adornar. Cuando uno pone a Dios primero y cuando uno le da la prioridad a lo que Dios le mandó a hacer, a lo que Dios le llamó a que uno haga y uno lo hace, hay una bendición de parte del cielo como usted no se imagina. Mire, le voy a decir algo que yo he comprobado. Yo puedo orar, puedo ayunar, puedo leer la Biblia, puedo alabar a Dios, me gusta estar oyendo la música, la alabanza, lo puedo hacer. Pero cuando hago eso y cumplo mi llamado, mi asignación, la unción, hermano, se acrecenta, la unción es más fuerte. La manera de Dios en tratar, en revelarse a uno, no tiene precedentes. Es una dimensión que uno se queda asustado, sorprendido de veras. Porque uno sabe y está consciente que no es uno, sino que es Dios. Así que para tratar de aterrizar, porque todavía no he podido yo aterrizar el día de hoy, pensemos nosotros en la asignación que tenemos. Yo le animo a que usted siga orando, que siga ayunando, que siga guardando su voto, que se consagre, que se aparte del pecado. Pero, creo que la prioridad, el fruto, el resultado de esa consagración debe de ser el desarrollo de su llamado y de su ministerio. Dios nos puso como cabeza. Dios nos puso como cabeza. Dios nos dio el poder y nos dio la autoridad. Dios nos dio el poder y nos dio la autoridad. Acuérdese, ya para ir cerrando, ahí, a ver si cierro. Los apóstoles lo entendieron. Ellos oraban, ellos ayunaban. Dijeron, no es justo que sirvamos a las mesas. Pero ellos predicaban todos los días. La mano de Dios estaba sobre la vida de ellos. La gente seguía la enseñanza que ellos daban. Aleluya. El poder del Espíritu Santo, hermanos, se miraron milagros tremendos. La sombra de Pedro que pasaba por ahí, la gente era sana. Esperamos de que hoy sea mayor todavía eso. Pero algo muy importante, nuestro llamado, nuestra asignación. Yo cierro con este
testimonio. Mire, como nunca yo he entendido, parte de mi trabajo, mi tarea, no es solamente predicar, es cuidar, pastorear la iglesia. Y ahí hemos estado. Y hoy le vuelvo a recordar a los hermanos y a las hermanas que han manifestado y me han dicho: pastor, le damos gracias a Dios por su vida. Ahí está siempre. Yo estuve enfermo de coronavirus, y enfermo de coronavirus estuve predicando, saliendo aquí, hablando despacio como sea. 2 veces nomás no salimos. Tenía yo ánimo, hermano, para salir, y veces que no tenía ánimo de nada. Pero gracias a Dios por esa mujer, mi esposa. Hombre, haz uno de 15 minutos. No tiene que ser 1 hora. Deja descansar a la gente. No la tortures más con 1 hora. Bueno, dije, voy a salir con una de 15 minutos, 20. Hermano, y nos íbamos la hora. Qué tremendo. Sin ganas. Sin ganas. No se va a predicar porque uno tiene ganas. Se predica por convicción. Se predica por convicción. Por convicción. Así que bueno, queremos orar. No tenemos ahí, no tenemos nada hoy. Rápido, hermano. Queremos orar, Padre. Venimos delante de tu presencia. Te alabamos. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Declaramos que eres Dios sobre todas las cosas. Como nunca, yo te pido que nos ayudes. Danos revelación, cuál es nuestra asignación, Señor. Gracias, que sigamos manteniendo nuestra relación, que sigamos guardándonos, consagrándonos, Señor, que es importante, pero que no nos conformemos con eso, que podamos entender que todo eso es para que desarrollemos el llamado, es para que desarrollemos el ministerio, Señor. Nos levantaste con un propósito, nacimos con un propósito, y no es de estar en un cuarto orando, no es de estar en un cuarto leyendo la Biblia, es de estar haciendo tu obra, Señor. Que podamos entender que el llamado al ministerio está muy por encima de todas las cosas, Señor. Que no nos sintamos bien cuando tenemos un conformismo, que solamente leyendo la palabra y que ya oramos, Señor, y creemos que es suficiente. Padre, yo te doy gracias por aquella gente que responderá a tu palabra y entenderá, y tú le revelarás, Señor, para qué nacieron y qué les has dado y qué tú esperas que haga y cómo lo hagan, Señor. Te doy gracias, creo, confieso y declaro que así será, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, queremos orar, queremos invitarle. Usted necesita reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, y si usted está apartado del Señor, necesita reconciliarse. Así que no nos vamos a ir sin hacer esa invitación. Repita con nosotros: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Confieso, Señor, que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Jesús, te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. Dios, te doy gracias por Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, será hasta el domingo a la 1:30, ahí en la carpa. Y hasta entonces, bendiciones.